Luis E. Fayad. Dr. Luis E. Fayad se graduó de la Universidad Católica de Guayaquil, en Ecuador. En el año 1990, entró al programa interno de medicina en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital en Miami, Florida. Continuó sus estudios con una beca en oncología médica en Houston, Texas, en el Centro Médico de la Universidad de Texas C.M. Anderson Cancer Center. Ha estado en el centro médico por los últimos 17 años. Actualmente es profesor asociado de medicina en el Departamento de Linfoma Mieloma. El Dr. Fayad tiene más de 100 publicaciones en revistas y su área de interés principal es el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento en el manejo de grandes células de linfomas. Recibamos con un gran aplauso al Dr. Luis E. Fayad. Hemos hablado mucho tiempo antes de la poca injerencia en cuanto a sobrevida usando radiación. Todos esos estudios eran antiguos sin usar el PET scan, asumiendo que nosotros los doctores predecidimos si el paciente va a recibir radiación o no antes de saber la respuesta. Voy a hablar brevemente de un estudio importante. Ese estudio se llama LISA-Wellens. Los franceses se unieron y hicieron este estudio, ¿no es cierto? Y en ese estudio los pacientes que tenían estadio 1 o 2, linfoma de células grandes, usando un IPI ajustado de acuerdo al estadiaje, ¿no es cierto? Los pacientes fueron tratados con R-CHOP, recibiendo 4 ciclos cada 14 días. Si me preguntan si hay diferencia entre 14 y 21, todos sabemos que no, así que yo lo podría hacer cada 21 días. Los pacientes que alcanzaron remisión completa usando un PET scan, usando el Dubio criteria de 1 a 2, fueron, si tenían un factor de riesgo de 0, randomizados a observación, ver contra radiación, y si tenían un factor de 1, le daban 2 ciclos más de quimio y randomización otra vez. Si el paciente a los 4 ciclos no tenía respuesta completa, sino una parcial, se le daban 2 ciclos más de quimio seguido de radiación. Veamos lo que pasó. Esta es la sobrevida total. Si recibían o no recibían radiación, la sobrevida fue similar. Si recibían o no recibían radiación, tenían una progresión libre de recaída similar, un poquito en favor del grupo de radiación, pero sin alcanzar diferencias estadísticas. Otros estudios no randomizados están ongoing y parece, por ejemplo, en el estudio de British Columbia, fue un estudio retrospectivo, no voy a enfatizarlo, pero los pacientes con PET negativo tenían sin recibir radiación, ustedes pueden ver unos resultados excelentes sin necesidad de recibir radiación. La terapia óptima parecería ser en pacientes con estadio temprano, darles quimio y 4 ciclos, y la radiación posiblemente en algunos casos puede ser excluida, sobre todo en pacientes que nosotros sabemos de riesgo, cuello, tórax, gente joven, etc. Un estudio que no ha sido publicado, que lo ven al final de esta lista, el OnFolder, que era un estudio alemán en el que se comparaba quimio con o sin radiación en pacientes con enfermedad Bolki, con estadio 1 o 2, considerado Bolki 7 centímetros o más, fue terminado tempranamente. La razón de terminarlo tempranamente fue porque había demasiadas recaídas en el grupo sin radiación. Es decir, que hoy por hoy, posiblemente la radiación sigue recomendada en pacientes que tienen enfermedad Bolki, como definición 7 centímetros. Voy a ir un poco rápido en esta presentación. Este fue un estudio del CLGB en Estados Unidos que comparaba R-CHOP con dosis ajustadas de rituximab-CHOP en pacientes con linfomas de células grandes tratados avanzados. Como ustedes pueden ver, la mayoría de los pacientes eran estadio 3 o 4, la mitad de los pacientes tenían edad mayor de 60 y la mayoría de los pacientes tenían un IPI 2 o 3. Ustedes pueden ver que no hay diferencia en la progresión en ambos grupos.
No hay diferencia en la sobrevida en ambos grupos. Parecería que los pacientes que tenían factores de riesgo elevados, como IPID alto o que tenían enfermedad extranodal, se beneficiaron de usar el IPOC rituximab en dosis ajustadas. En resumen, hoy por hoy, el R-CHOP continúa siendo standard of care, pero le voy a enseñar cosas que posiblemente cuestionan hacerlo en ciertos subgrupos. Tratando de ver aquí, la toxicidad siempre fue mayor con IPOC, posiblemente en pacientes mayores de 60 a 65 años, la toxicidad es mucho más fuerte en cuanto a hematología e infecciones con el IPOC, ¿no? Cuando esto es un gráfico que evalúa los pacientes que tenían doble expresión, con lo que sea que hayan sido tratados. Como ustedes pueden ver, el grupo amarillo con doble expresión le va peor que al grupo azul, que no expresa MYC y BCL2, que esos son los doble expresores. En ese estudio, los pacientes cuando fueron tratados con IPOC o CHOP teniendo doble expresión, no hubo una diferencia, pero el número de pacientes es mínimo, 42 pacientes. Lo importante del estudio del gráfico anterior es que uno no se debería sentir culpable de no darle IPOC a un paciente de 70 años que tiene una doble expresión. Los pacientes con doble HIT, como ustedes saben, tienen mutación para el MYC y BCL2 o BSL6. No se hizo rutinariamente, el número de pacientes es muy bajo y no hubo diferencia tampoco. Nuevamente el grupo de pacientes fue muy bajo, ¿no? En conclusiones, los dos grupos les fue igual y todavía no hay cómo cambiar el standard of care en este grupo. Aquí les resumo, y voy a pasar muy rápido en los ciertos slides, ciertos estudios que se hicieron. R-CHOP con o sin everolimus, ¿no es cierto?, no mostró mejoría. R-CHOP con bortezomib fue un estudio negativo comparado con R-CHOP. R-CHOP con lenalidomida está pendiente del estudio, les voy a enseñar un poco de la información que tenemos. R-CHOP con ibrutinib fue negativo preliminarmente. R-CHOP con polatuzumab. El polatuzumab es un anticuerpo contra CD79A que se expresa en las células B unido al vedotin, que es el veneno del Rituximab. R-CHOP con azacitidina, un hipometilante, está en estudio, en fase 3. Voy a ir un poco rápido aquí. Ustedes pueden ver que los pacientes que recibían R-CHOP, que tenían un grupo ABC en amarillo, un Activated B-Cell Type, les va peor con R-CHOP en general cuando se trata con R-CHOP comparado con el grupo azul, que es el de centro germinal, ¿no? Cuando se le añadió en un estudio que se hizo en la clínica mayor con lenalidomida, que es una droga que tiene actividad en los linfomas de células grandes de no centro germinal, sin embargo, también tiene la lenalidomida actividad en linfomas foliculares y linfomas foliculares transformados, linfoma de manto, es una droga muy interesante, pero en este grupo se mostró que igualó los pronósticos. En este momento hay un estudio en fase 3 que se está progresando y para demostrar que si puede ser mejor R-CHOP lenalidomida comparado con R-CHOP en pacientes que tienen tipo ABC. El estudio, que ven el nombre abajo, se llama ROBUST, ¿no es cierto? El ICO está haciendo un fase 2 randomizado con lo mismo. No tenemos los resultados. Es decir, que en ocasiones no es una mala idea considerar lenalidomida añadida a R-CHOP en pacientes con non-GC linfomas de células grandes. Mantenimiento después de R-CHOP en pacientes mayores, lenalidomida no mostró mayormente una eficacia a largo plazo en la sobrevida. Sin embargo, sí hubo una pequeña mejoría, sin llegar a una estadística importante,
en cuanto a la progresión. Ibrutinib con R-CHOP en fase 3 no fue mejor que R-CHOP. Ahora está tratando de ver si hay algún subgrupo que pueda tener algún beneficio, ¿no? Este estudio también está pendiente, y este estudio fue el que se usó R-CHOP con azacitidina. Vean ustedes en un fase 1 con dos expansion, y ustedes pueden ver que las respuestas fueron impresionantes. Los pacientes tuvieron respuestas en cualquier grupo mayor del 90%. Sin embargo, ya nos ha pasado a todos, y las personas más jóvenes posiblemente no lo han visto, estudios muy prometedores que cuando van a la randomización no se ve nada. En resumen, hasta ahora, seguimos con R-CHOP, lenalidomida, es muy prometedor. Ahora voy a saltarme esto lo voy a enfatizar 2 veces. Como ustedes van a tener estos slides, van a ver cuáles son los factores de relapso o recaída del sistema nervioso central. Aquí ustedes pueden ver los factores de riesgo, ¿no es cierto? El compromiso del riñón o de la adrenal, edad mayor de 60 años, ICOP mayor de 1, estadio 3 o 4, compromiso extranodal mayor de 1, LDH mayor de 1. ¿Qué significa esto? También hay mucha gente que incluye ciertos factores de riesgo, compromiso de la médula ósea, testicular y de la mama, ¿no? En todo caso, esto es un índice que le va a decir a usted debería o no debería hacer algún tipo de profilaxis. Aquí ustedes pueden ver, de acuerdo a la localización, también ustedes pueden ver que ciertos grupos tienen mucho más pronóstico, en el CNS IPI, que se llama. ¿Cómo prevenir la recaída? Mucha gente utiliza de 4 a 6 ciclos de quimioterapia intratecal. Estudios retrospectivos sugieren que podría haber algún beneficio, pero no está muy claro, discutido. Yo no sé realmente, se lo digo de corazón, si tratamos más al paciente o estamos tratando al médico que quiere hacer algo más. Sin embargo, el grupo de Harvard dio un tratamiento usando metotrexato en dosis altas en el día 15, en el ciclo número 2, 4 y a veces 6. Yo creo que eso es una estrategia mejor. Sin embargo, tiene que ser usada con cuidado en pacientes que tienen mayor de 60 o 65 años por la función renal. En todo caso, eso es una decisión del médico en el momento, ver si esto es una posibilidad de tratamiento. Entonces ya hemos hablado frontline para los pacientes que tienen un linfoma común, de bajo riesgo, de alto riesgo, y estamos hablando del sistema nervioso central de las recaídas, ¿no? Vamos a hablar de los doble hit. Voy a ir un poco rápido, los slides no van a por el tiempo, ¿no? ¿Qué es un doble hit? Un doble hit es cuando un paciente tiene una mutación como la del Burkitt's, 814, 822 o 28. Y además tiene una segunda mutación que compromete el BSD2 o el BSD6. Sin embargo, hay ciertas mutaciones que pueden causar sobreexpresión del MYC sin ser detectadas por la técnica de FISH que usamos rutinariamente, ¿no? ¿Cómo es la incidencia? La incidencia parece ser más alta si usted selecciona a sus pacientes. Si tiene pacientes con enfermedad de alto grado, va a seleccionarlos mejor. Los pacientes que tienen un linfoma de Burkitt's tienen un buen pronóstico hoy por hoy, tratado con un tratamiento para Burkitt's. Sin embargo, los linfomas de células grandes que tienen la mutación de MYC no les va tan bien. ¿Por qué será eso? Porque tienen mutaciones adicionales. El MYC per se no le da solamente, no es la única causa de mal pronóstico en estos pacientes. Este es un cuadro que habla de todas las posibles combinaciones. Ustedes pueden ver aquí que el MYC no es exclusivo del Burkitt's. Lo tienen en linfomas de células grandes, mantos, foliculares, linfoma de tipo T, linfoma plasmablástico,
en CLLs transformadas, etc. O sea, no es una exclusividad tener la mutación de MYC, ¿no? Y cuando ustedes tienen el MYC positivo, un linfoma de células grandes, todos sabemos que la progresión es peor que la del grupo que no tiene MYC, ¿no? Y lo mismo la sobrevida, ¿no? En la época de R-CHOP continúa siendo peor, incluyendo cuando usted se toma el tiempo de subdividirlos por IPI. Es decir, un IPI de intermedio risk con MYC mutation le va a dar mucho peor que un riesgo intermedio sin la mutación de MYC. Estas son las frecuencias, varía de lugar a lugar, ¿no es cierto? Porque muchas veces estos pacientes, usted le hace la mutación porque el patólogo, sobre todo cuando uno tiene recursos financieros limitados, no le va a hacer el MYC FISH a todo el mundo. Muchas veces estos estudios se hicieron cuando la histología o la morfología sugería alto grado, ¿no? Miren cómo la diferencia entre un MYC Burkitt y las mutaciones en un MYC diffuse large B-cell lymphoma tienen una característica molecular muy diferente. Ustedes pueden ver ahí qué es lo que pasa cuando él hace doble hit. Voy a tratar de ir un poco rápido por el tiempo. No quiero que se interrumpa la presentación en la mitad de lo que van a hacer ahora. Ustedes ven aquí el doble hit linfoma, cuando se le da el BCL2, le va peor que los MYC mutados solos. No es lo mismo tener un MYC mutado solo que un MYC con BCL2. No está claro, nuevamente, que es un doble hit, porque hay gente que puede tener amplificaciones del MYC, puede tener extra número de copias. Cuando usted pide el FISH, le dicen, no hay la mutación, pero hay copias adicionales de MYC, que posiblemente se portan, en definitiva, como tener una mutación, ¿no? Y mutaciones somáticas. Esto es lo que se llama el doble expresor. Criterio para doble expresión tiene que tener un MYC igual o mayor de 40% por inmunohistoquímicas y un BCL2 igual a mayor de 50% por inmunohistoquímicas. Eso es un doble expresor. En general, yo le diría que un doble expresor se porta menos mal que un doble hit, en general, pero hay excepciones. Mientras que el doble hit se presenta mucho más frecuentemente en un centro germinal, el doble expresor es más común en los pacientes que tienen no centro germinal. Aquí ustedes ven doble expression más común en los non-GCs, y el doble hit con la mutación y doble expresión va a ser en los pacientes que tienen origen de centro germinal. Nuevamente, progression free survival, no voy a enfatizar más esto porque lo que importa es qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Y ustedes ven que no tenemos suficiente data. Voy a mostrarles lo que han mostrado algunos lugares. El doctor Dumuliri, ¿no es cierto?, utilizando EPOC, rituximab, mostró que el EPOC podría ser que funcione en pacientes con MYC. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no eran doble hit. Aquí ustedes ven pacientes mutados con MYC, tratados con CODOX. Oki mostró la data en nuestra institución con linfoma de células grandes con MYC, usando EPOC y Hypercima. Pero luego están los gráficos que son más fáciles. Eso es de Andy Anderson. Ustedes ven que el grupo que le va mejor es el grupo que tiene estadio temprano. De ahí todos los demás se acumulan abajo, ¿no? Estos son doble hit linfomas. Es decir, que generalmente el doble hit linfoma, si no se presenta con si no se presenta con enfermedad de bajo riesgo, no les va a ir muy bien, ¿no? Ustedes pueden ver por tratamiento y si alcanzan el CR. Interesantemente, en nuestro grupo
donde hacemos mucho hypersiva, el hipo posiblemente funcionó un poco mejor. Otra gente ha tenido otra experiencia comparado con el hypersiva. Nosotros utilizamos generalmente hipopritoximab en la línea frontal en pacientes que tienen doble hit linfomas. No utilizamos ya mucho hypersiva, especialmente si son mayores de 45 años. Voy a ir un poco más rápido aquí. Esto es la presentación de Prettich. Ustedes ven que el R-CHOP le va un poco peor. En el grupo de ellos, la hypersiva le fue un poco mejor que el hipo. En todo caso, tratamientos conservadores en estudios retrospectivos no randomizados, parecería que el tratamiento agresivo es un poco mejor que un tratamiento convencional de R-CHOP, pero no en estudios prospectivos. ¿No? Ustedes pueden ver la presentación de Dunleavy, en la que él, en pacientes con MYC positivo, no necesariamente doble hit, los trató con hipopritoximab. Ustedes pueden ver en la derecha que el impacto de la adición del BCL2 dañaba el outcome en los pacientes que fueron tratados de esta manera. Es decir, que los doble hit les fue peor. La segunda mutación agravaba el asunto. Trasplante. Una decisión muy difícil de hacer en primera línea. Ustedes pueden ver aquí que los pacientes que estaban en remisión completa en primera línea, en este estudio, que solamente tiene alrededor de 60 pacientes, ni siquiera 60, tiene un valor de P de 0.2, pero no había pacientes y además es retrospectivo, sugiriendo que podría ser que haya un error. Yo probablemente consideraría hacer un trasplante en primera línea en un paciente con doble hit si tuviera, muchas enfermedades de alto riesgo. ¿No? Voy a ir un poco rápido ahora. En la recaída, los trasplantes no funcionan muy bien, ¿no? Y posiblemente, si ven en la línea derecha abajo, les va mal a los pacientes que recaen. Si en profilaxis, a todos los pacientes que tienen doble hit, yo lo hago, ¿no? Y ahora voy a hablar de lo innovativo, ¿no? Voy a ir un poco rápido. Estas son drogas individuales que han mostrado actividad en linfomas. Como ustedes pueden ver, andan en un rango bajo, con la excepción del polatuzumab, que tiene una respuesta más interesante, el rentuximab, el en linfomas células grandes que pesa CD30, ¿no? Etcétera. Pero la mayoría de los pacientes tienen respuestas entre un 20 y un 30% con las drogas nuevas. Vamos a hablar de los Parkinson's. Eso no lo tienen ustedes aquí todavía. Les voy a decir lo primero que tienen que saber, que el costo en Estados Unidos es prohibitivo. Cuesta alrededor de $700,000 un Parkinson. Ahora, si participan en un estudio, posiblemente $400,000 son cubiertos por la compañía. Y ya le quedaría, no nada barato, pero le quedaría menos, ¿no? Le voy a hablar del Descarga, ¿no? Voy a ir un poco rápido en esto. Lo que hacen en los CAR T-cells es que modifican genéticamente a los T-cells con un virus y hacen que el T-cell reconozca un marcador. Ustedes ven que el CD19 es el marcador aquí. Sin embargo, ahora hay CAR T-cells que se están creando contra CD20, contra CD5, contra CD30, contra CD22, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a tener CAR T-cells contra anaplásticos, CAR T-cells contra Hodgkin. Todo eso está en estudio en este momento. Esto es extremadamente prometedor, sin embargo, no es un paseo en el parque. Voy a ir un poco rápido, pero para que tengan una noción, hay de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Parecería que el grupo de tercera generación tiene más persistencia, produce más citoquinas, lo cual es un poco peligroso, pero puede multiplicarse y pueden mantenerse por más tiempo. Es decir, que posiblemente siguen matando linfomas por más tiempo, ¿no? Voy a retroceder aquí. El NCI usó el KITE, que es el primero que se aprobó en Estados Unidos. UPenn utilizó el de Novartis.
¿no es cierto? Y el grupo de Juno usa un lentivirus, ¿no? Voy a tener que ir muy rápido, me quedan solamente 15 minutos, ¿no? No voy a perder el tiempo con esto, ustedes ya saben el target, ¿no? Se produce, usted tiene que darle al paciente no esteroides, colecta los CAR T-cells de la sangre, los T-cells los activa, y la activación demora entre 3 semanas, depende del estudio, hasta 8 semanas. Aproximadamente un 5 a 10% no van a producir CAR T-cells. Se supone que se prefiere que haya por lo menos 100 a 200 linfocitos en la sangre para que los CAR T-cells sean colectados. Muchas veces usted tiene un paciente tan mal que le colecta los CAR T, los T-cells, y le da quimio hasta que venga la quimio para preparación para que los CAR T se injerten, que es en casi todos los estudios fludarabina citoxana. Es decir, uno tiene que darle quimio antes de infundir los CAR Ts. ¿No? Aquí ven un resumen, pero esto es más o menos lo que se da. ¿No? Estas son cuestiones que dice que la expansión a veces dura mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿No? Como ustedes pueden ver, esto es un gráfico importante, ¿no? Que no puedo gastar el tiempo apropiado, pero ustedes pueden ver que al principio tienen la liberación de citoquinas. Realmente en muchos pacientes depende del tipo de CAR T que reciben y depende del host y del volumen de la enfermedad probablemente, van a tener una liberación de citoquinas muy importante con neumonitis, y después empieza el periodo o inflamación del hígado y fiebres de 104 o 40, y después de eso viene la etapa en la que empiezan a tener confusión en algunos casos. La confusión puede ser tan seria que el paciente puede entrar en coma, ¿no? Necesita un assessment del cognitivo varias veces al día. Tan pronto como hay problemas, tenemos una tabla de procedimientos que seguir, que no me voy a detener en eso. En todo caso, por el tiempo no puedo enseñarle cómo este video, que fue hecho por el Dr. Hooker, muestra cómo los T-cells en vivo matan al linfoma. Es un video muy bonito, ¿no? Es que se me llevaría 4 minutos, pero ustedes lo van a tener después, ya lo van a poder pasar, ¿no? Este es el SUMA 1, ¿no? Y ustedes pueden ver que los pacientes respondieron, no importaba cuál tipo de linfoma, sea linfoma mediastinal primario, sea transformado, TFL transformed follicular linfoma, o sea un linfoma de células grandes. Van a ver ustedes que los pacientes en todo este grupo van a responder. Miren ustedes, las respuestas en linfoma de células grandes, 82%. Es el grupo de respuestas completas generalmente el que va a tener mejores resultados. Le voy a enseñar un slide, pero quiero que se recuerden lo que les voy a decir. Si un paciente a 3 meses tiene respuestas completas después de recibir CAR T-cells, la probabilidad de que él permanezca a largo plazo, si ya llegó a los 3 meses en remisión completa, es de un 90% de que va a seguir en remisión a largo plazo. O sea, si no se estropea en los primeros 3 meses, las cosas están bien. Hay pacientes que están en respuesta parcial en el primer mes y llegan a respuesta completa para el mes tercero, ¿no? Como ustedes pueden ver, esto es un poco más temprano, pero pueden ver que las respuestas completas fueron en mediastinales primarios 67%. Tuve una paciente de España con un linfoma mediastinal primario que pagaba su propio tratamiento, 39 años, 2 hijos. Le dimos el CAR T-cells, tuvo durante el tratamiento una masa muy grande y durante el tratamiento tuvo periodos en que tenía dificultad para hablar, una afasia expresiva que duró muy poco. Para hacer la historia corta, tenía que regresarse a España al día 17 del tratamiento. En el día 17 la masa grande que tenía había desaparecido y en el día, ahora me mandó el doctor a los 2 meses y medio el PET scan
La señora de España, que es de San Sebastián, está en revisión completa y está surfeando en este momento. No en este momento, pero este fin de semana pasado. Es verdad, está surfeando. No es mentira. Ustedes pueden ver, voy un poco rápido, como ustedes pueden ver, el grupo de CAR T-cells les va bastante aceptable, no importando la célula de origen, ¿no? Si tienen respuestas completas, ustedes ven en verde, les va muy bien. Si tiene respuestas parciales y no alcanzan la respuesta completa, los resultados son peores. ¿Qué es lo que la gente está buscando ahora? ¿Cómo convertimos respuestas parciales en respuestas completas? ¿No es cierto? Voy a ir un poco rápido. Estos son los resultados del ZUMA, del Juliet y del Transcend. Son los tres grupos que le mostré. El ZUMA era el que hacía el NCI con Kite, el Juliet era el que comenzó Schuster en Filadelfia, y el Transcend Multicenter, que lo hace la compañía que se llama Juno. Parecería que los resultados mejores son de 1 y 3. El 2 hubo varios problemas y los resultados son un poco inferiores. La compañía dice que da excusas que podían ser válidas o no. Lo que sí sé es que el Juliet parecería tener mucho menos toxicidad neurológica, que en pacientes mayores es muy importante. Esto de aquí fue un estudio que se llamaba el escolar. Ustedes lo que ven aquí, ¿qué le pasa a un paciente que falló el tratamiento a segunda línea con quimioterapia? Ustedes pueden ver que la sobrevida es muy dismal. Cuando comparan con CAR-T, con el ZUMA es mejor. El ZUMA fue aprobado, o el Kite, como se llama, de Yescarta, que es el nombre comercial, fue aprobado en Estados Unidos en pacientes con linfoma de células grandes que han fallado al menos 2 terapeutas. Un estudio importante que está pasando en Estados Unidos, pacientes que recayeron en primera línea, que todos nosotros que hemos visto pacientes sabemos que no le va a funcionar el trasplante, los pacientes que recayeron menos de 6 meses, con enfermedad extranodal, con enfermedad explosiva. Hay un estudio randomizado, RISE seguido de trasplante versus RISE con CAR-T. ¿No es cierto? Es muy interesante. En segunda línea, tratando de mover el tratamiento de una línea más temprana. Este es el Transcend, que ustedes lo van a tener por falta de tiempo, voy a omitirlo, pero resultados muy similares al estudio del Kite. Voy a hablar ahora de los PD-1 inhibitors, rápido y conciso. Este es un estudio que se utilizó pembrolizumab en pacientes que tenían linfoma mediastinal primario. El linfoma mediastinal primario expresa mucho PD-1 y usaron pembrolizumab. Las respuestas, ustedes las van a ver, 41%. ¿No es cierto? Más interesante que las respuestas de 41%, que es un número interesante per se, ¿no? Es las duraciones de las respuestas. Por aquí creo que tengo un gráfico de esto. Estas son las respuestas. Ustedes ven que casi la mayoría de los pacientes tuvieron una disminución del tumor. ¿No? Y aquí ustedes pueden ver que hay pacientes a 12 meses. Les voy a contar una anécdota. El doctor Yasuhiro Okita trabajaba con nuestros grupos, recién se fue a un grupo de una compañía médica. Yasuhiro hace 4 años tenía una paciente a la que él, desesperado, porque había fallado todos los tratamientos con un mediastinal primario, le dio pembrolizumab. ¿No es cierto? Pembrolizumab recién estaba aprobado o alguna cosa así. La señora entró en remisión y el problema, el dilema que tenía él es cuánto tiempo le doy el pembrolizumab. Y eligió, en esa época, cuando no había este estudio, darle por 2 años. Yasuhiro recién se fue el de la institución. Esa señora paró su tratamiento hace 2 años. La vi hace unas 2 semanas, está en revisión.
Como todos ustedes saben, si usted no se muere del linfoma mediastinal primario en 2 años, no ha recaído, no va a recaer. Esa mujer se curó probablemente con pembrolizumab. Tengo otra paciente que la iba a poner en CAR T-cell, falló un trasplante autólogo en un linfoma mediastinal primario. Tenía enfermedad en el tórax y tenía enfermedad en el hígado. Un estudio de nosotros combinando pembrolizumab con radiación, le dieron radiación al torso y el pembrolizumab, las lesiones hepáticas se han ido. No le puedo hacer CAR T-cells porque tiene 1 año y no recae. O sea, es muy interesante para sus pacientes y yo sé que esa droga se la tienen ustedes, ¿no? Richter Transformation. El otro día me llegó un paciente que lo puse en este estudio, hace casi 1 año. Tenía una mutación de P53 y tenía además la 11q- del CLL. Y tenía un Richter Transformation que se le salía por las orejas, literalmente. Y le pusimos en el estudio con pembrolizumab y está en remisión por más de 1 año. Lo están mandando a trasplante allogeneico. No sé si es tan buena idea, porque ha respondido también, pero no tenemos suficiente seguimiento a largo plazo como para decir que ustedes pueden ver en pacientes con Richter Transformation y CLL hay actividad. Miren este paciente con Richter. Impresionante. Ahora están combinando también en un estudio el nivolumab con ibrutinib y están teniendo también resultados impresionantes en pacientes correctos. Este es un paciente con otro paciente más, ven una respuesta parcial. O sea, es una opción para ustedes, ¿no? El nivolumab también tiene actividad en el sistema nervioso central. El pembrolizumab tiene actividad en los natural killers, que ustedes tienen más que nosotros en Estados Unidos. Digo nosotros porque vivo allá, no porque sea americano, pero nacimiento, pero ustedes pueden ver que hubo 7 respuestas de 7 pacientes, de las cuales 5 fueron respuestas completas. Impresionante. O sea, el problema con un estudio de este calibre es que no hay suficientes pacientes. Ustedes pueden ver, esto es muy interesante. Miren lo que pasa con el virus de Epstein-Barr en la circulación, desaparece. No pueden verlo. Muy interesante. En este momento tengo una paciente que no es HIV, que tiene ambos, Kaposi y un cáncer más asociado con Human Herpes Virus A. No hay tratamiento claro. Si uno le da rituximab, el Kaposi se exacerba. Entonces he estado pensando en combinar, darle rituximab primero para que disminuya un poco la reacción de citoquinas y de ahí meterle el pembrolizumab para tratar de mejorar y desaparecer el HHV8. Es un experimento, pero creo que es una posibilidad válida. Con César se ve actividad. Estas son combinaciones futuras. Yo tengo un estudio con un PD-1 inhibitor y un CTLA4 inhibitor, igual que como usted trataría un melanoma. Tengo una paciente de 88 años. La paciente tenía un refractorio en la pierna, de células grandes, non-GC, y entró en remisión parcial con 2 tratamientos. Estas son posibles combinaciones, ¿no? El futuro, combinaciones de PD-1 con medicina X, o sea, hay muchas. Lenalidomida con ibrutinib es otra combinación interesantes. Nosotros en un estudio multicéntrico hemos tratado lenalidomida y ibrutinib en pacientes con linfomas refractarios de no centro germinal y hemos tenido, no se ha analizado la data. Nosotros pusimos 5 pacientes en el estudio, de los cuales 3 están en respuesta completa, 1 en parcial y el quinto progresó. Y lo interesante del estudio, el problema con el estudio es que tiene mucho rash, ¿no? Y lenalidomida tiene actividad en el sistema nervioso central. En linfomas cerebrales funciona. Tengo una paciente que falló a una metástasis cerebral de un non-GC y ya falló el 12 alta de methotrexato. Le dimos ibrutinib, tiene 9 meses con la enfermedad en remisión.